Miren, dejar que Spanning Tree funcione por defecto con su configuración de fábrica es una de las apuestas más arriesgadas que se pueden hacer en una red. Uno podría pensar que es seguro, que el protocolo está ahí para protegernos, pero en realidad es una invitación al caos. En los próximos minutos vamos a tomar las riendas de este protocolo. Vamos a dejar de ser simples espectadores para convertirnos en los verdaderos arquitectos de nuestra red, transformando ese posible caos en control absoluto. Y esta es la cruda realidad en muchísimas redes. Si no hacemos nada, si lo dejamos a su suerte, Spanning Tree va a elegir al switch más viejo, al más lento, al que tiene menos capacidad, y lo va a coronar como el root bridge, o sea, el centro de toda la topología. Y ojo, esto no es un error del protocolo. Está funcionando tal cual fue diseñado. El problema es que el criterio de desempate, la dirección MAC más baja, casi siempre pertenece a los equipos más antiguos. El resultado, rutas de tráfico malísimas, cuellos de botella por todos lados. Por eso, hacer el tuning, el ajuste fino, no es un lujo, es una necesidad absoluta para que la red funcione bien. Bueno, este es nuestro plan de vuelo para hoy. Vamos a empezar entendiendo bien por qué existe este caos inicial. Luego, vamos a tomar el control del root bridge. Después, nos pondremos a diseñar las rutas más eficientes, aceleraremos la convergencia de la red de minutos a milisegundos, veremos cómo ha evolucionado el protocolo y al final vamos a aplicar todo en diseños prácticos del mundo real. Empecemos. Muy bien. A ver, para poder construir una topología que sea sólida y sobre todo predecible, primero tenemos que entender por qué la configuración por defecto de Spanning Tree es tan a menudo la causa de tantos problemas de rendimiento que a veces parecen no tener explicación. La clave de todo esto, el punto de partida, es el Bridge ID, o BID. Piensen en esto como la cédula de identidad de cada switch para la elección. Se compone de dos partes. La primera es la Bridge Priority, un número que nosotros podemos y debemos configurar. La segunda parte es la dirección MAC del switch, que es única y viene de fábrica. La regla del juego es súper simple. El switch que tenga el bid más bajo de toda la red gana la elección. Se convierte en el root switch. Ok, entonces, ¿cómo funciona esta elección? Son 3 pasos, bien sencillos. Primero, y lo más importante, se elige un único root bridge para toda la red. Como ya dijimos, el que tenga el BID más bajo. Segundo, cada uno de los otros switches, los non-root, tiene que encontrar su mejor camino para llegar a ese líder. A ese puerto de salida se le llama root port. Y tercero, en cada cable que conecta 2 switches se elige un designated port, que es el único que puede enviar tráfico por ese enlace para que no se formen bucles. Y aquí, amigos, es donde explota todo. Por defecto, todos los switches vienen de fábrica con la misma prioridad, 32.668. Si todos tienen la misma, ¿cómo se desempata? Pues con el segundo componente del BID, la dirección MAC. ¿Y qué equipos tienen las MAC más bajas? Los más viejos, porque los fabricantes las asignan en orden. Es como si en una empresa el gerente general se eligiera no por su capacidad, sino por tener el número de empleado más antiguo. No tiene ningún sentido, y en la red es una receta para el desastre. Ok, ya vimos el desastre. Ahora, vamos a arreglarlo. Es hora de dejar de mirar y empezar a actuar. Vamos a elegir nosotros, a dedo, al rey de nuestra red para asegurarnos de que sea el switch más potente, el mejor ubicado, y no dejar una decisión tan importante al azar. Y esto, más que un comando, es una filosofía. Un verdadero arquitecto de redes no deja que un proceso tan vital como la elección del root bridge sea una lotería. Tomar las riendas de la topología STP es lo que marca la diferencia entre un administrador que vive apagando incendios y un diseñador de redes que, directamente, evita que se produzcan. Aquí, las reglas las ponemos nosotros. Entonces, ¿cómo lo hacemos? La magia está en jugar con la prioridad. Miren la tabla. El valor por defecto es 32.768. Los valores van en múltiplos de 4.096. La lógica es simple. Un número más bajo es mejor. Si nosotros le ponemos a nuestro switch de núcleo un valor súper bajo, como 0 o 4096, nos aseguramos de que él, y solo él, gane la elección y se convierta en el root bridge. Básicamente tenemos 2 caminos para coronar a nuestro rey. El primero es el control manual, el absoluto. Spanning Tree VLAN 1 Priority 0. Le ponemos la prioridad más baja posible y punto. Gana sí o sí.
El segundo, que es más común y muy práctico, es usar el macro de Cisco, Spanning Tree VLAN1 Root Primary. Este comando es inteligente. Primero, mira qué prioridad tiene el root actual. Si es mayor a 2456, se pone a sí mismo ese valor. Pero si el root actual ya tiene una prioridad baja, este switch se pone una prioridad todavía más baja para ganarle. Es una forma muy segura y rápida de tomar el control. Perfecto. Ya tenemos Rey. Está en el centro donde debe estar. Pero la cosa no acaba ahí. Ahora nos toca ser de escultores, de ingenieros de tráfico. No basta con tener un buen centro. Hay que asegurarse de que todo el tráfico llegue a él por las mejores autopistas, las más rápidas, evitando caminos lentos o congestionados. Imaginen esto, que es súper común. Un switch de acceso con dos cables que suben a dos switches de distribución diferentes. Los dos caminos llegan al root bridge. La pregunta es, ¿cómo decide el switch por cuál de los dos mandar todo su tráfico? Por suerte, la respuesta no es al azar. Spanning Tree tiene unas reglas de decisión muy claras y lo mejor es que nosotros podemos influir en cada una de ellas. La primera regla, la más importante, es el costo, el Root Path Cost. Cada enlace tiene un costo que depende de su velocidad. Como pueden ver, los enlaces más rápidos tienen un costo más bajo. Un switch suma los costos de todos los enlaces en un camino hasta el root y siempre va a elegir la ruta con el costo total más bajo. Por cierto, estos son los costos cortos por defecto. En redes modernas con enlaces de más de 10 gigas se suele usar el método largo para tener más granularidad. Pero, ¿qué pasa si las dos rutas cuestan exactamente lo mismo? Para eso hay reglas de desempate y son súper lógicas. Primero, el switch se fija en el Bridge ID del vecino que le está anunciando cada ruta y va a preferir la ruta que viene del switch con el bit más bajo. Y si por alguna casualidad hasta eso empatara, el último criterio, el definitivo, es el Port ID del puerto del vecino. Este Port ID combina la prioridad del puerto, que podemos configurar, con su número. Así nos aseguramos de que la decisión siempre sea predecible. Y aquí es donde nosotros, como arquitectos, entramos a tallar. Con el comando Spanning Tree Cost en una interfaz, podemos cambiar ese costo por defecto. Podríamos hacer que un enlace de 1 giga parezca más caro que uno de 100 megas si por alguna razón nos conviene. Y si los costos empatan, usamos Spanning Tree Port Priority en la interfaz del vecino para manipular el desempate. Esto nos da un control finísimo sobre el flujo del tráfico. Ok, tenemos el diseño perfecto, las rutas son una maravilla, pero ¿qué pasa cuando algo falla? ¿Cuando se desconecta un cable? El Spanning Tree clásico tiene un problema gravísimo. Es lentísimo para recalcular todo. Ahora vamos a ver cómo pasar de un tiempo de recuperación de casi 1 minuto a unos pocos milisegundos. 50 segundos. Piénsenlo. En el mundo de hoy, eso es una era geológica. Eso es lo que puede tardar una red con STP clásico en recuperarse de una caída. ¿Por qué tanto? Porque el protocolo es pasivo. Espera 20 segundos del temporizador por MagSafe para dar por muerto un enlace y luego otros 30 segundos, 15 de listening y 15 de learning, antes de que un puerto de respaldo empiece a funcionar. Para una llamada por Teams, una videoconferencia, una transacción, 50 segundos es simplemente inaceptable. Claro, esto era un problemón. Así que Cisco sacó su caja de herramientas. Primero, Port Fast. Esto es para los puertos donde se conectan las computadoras y servidores. Se salta la espera de 30 segundos y pone el puerto a funcionar al instante. Luego, Uplink Fast, para los switches de acceso, que permite cambiar a un enlace de respaldo casi de inmediato. Y Backbone Fast, que es para fallos más complejos. En vez de esperar 20 segundos, el switch pregunta activamente a sus vecinos si tienen un camino al root, acelerando muchísimo la detección del problema. A ver, PortFast es genial, una maravilla, pero tiene un pequeño detalle de seguridad. Está pensado para puertos donde nunca se debería conectar otro switch, pero ¿y si un usuario conecta un switch pequeño de oficina en su puesto? Podría crear un bucle que tumbe la red. Para eso existe BPDU Guard. Es el guardaespaldas de PortFast. Si un puerto con PortFast recibe una BPDU, que es la señal de otro switch, BPDU Guard lo apaga en el acto, lo pone en estado de R-Disabled y protege a toda la red. Todas estas soluciones de Cisco eran y son geniales, pero tenían un pero.
Eran de Cisco, propietarias. La industria necesitaba una solución estándar que funcionara para todos y que incluyera estas ideas de velocidad. Así fue como evolucionamos de estos parches a protocolos como RSTP y MST, que cambiaron las reglas del juego por completo. Y miren esta tabla, es que lo resume todo perfecto. Es la historia de cómo pasamos de un protocolo lento y pasivo a uno súper rápido e inteligente. RSTP, el estándar 802.1W. En lugar de esperar, negocia activamente y reduce la convergencia a segundos. Introduce nuevos roles como el Alternate Port, que es un plan B listo para activarse al instante. Luego vino MST, o 802.1S, que mantiene la velocidad de RSTP, pero resuelve un problema de escala. En vez de correr un spanning tree por cada VLAN, te deja agrupar VLANs en una sola instancia, lo que ahorra muchísimos recursos de CPU en switches grandes. El secreto de la velocidad de RSTP está en un proceso que se llama Proposal Agreement Handshake. Es básicamente una conversación activa entre los switches. Uno le manda una propuesta al otro. El vecino, para estar seguro de que no creara un bucle, pone sus otros puertos en bloqueo, un proceso llamado sync. Cuando está listo, responde con un acuerdo. En el momento en que el primer switch recibe ese acuerdo, ¡pum!, el puerto pasa a forwarding al instante. Es proactivo, no pasivo. Bueno, hemos visto la teoría, los problemas, las soluciones, la evolución. Ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo aplicamos todo esto en el mundo real? Y sobre todo, ¿cómo evitamos los errores más típicos que nos encontramos por ahí? Vamos a consolidar todo en un plano, una lista de verificación. A ver, si se quieren llevar una lista de cosas que sí o sí hay que hacer, es esta. Primero, configurar un root bridge primario y uno secundario en los switches del núcleo. Si el principal falla, el secundario toma el control de forma predecible. Segundo, habilitar portfast en todos los puertos de acceso, sin excepción. Tercero, proteger cada uno de esos puertos con BPDU Guard. Cuarto, usar siempre RSTP o MST. El STP clásico ya no debería usarse en redes modernas. Y por último, considerar Loop Guard, sobre todo en enlaces de fibra, para protegerse de fallos raros donde el cable parece estar bien, pero solo funciona en una dirección. Y con eso cerramos el círculo. Pasamos del caos, de dejar que la red decida por sí sola, a tener el control total, como un verdadero arquitecto. La pregunta final no es si se puede tener redundancia. Poner dos cables es fácil. La verdadera pregunta, ahora que se tienen las herramientas, es cómo van a diseñar su dominio de capa 2, no solo para que sea redundante, sino para que tenga una verdadera resiliencia. Una red que no solo sobrevive a los fallos, sino que lo hace de forma inteligente, predecible y totalmente transparente para quienes la usan.